creo que la temática de esta charla del día de hoy es sumamente importante porque estamos este año a las puertas del cierre o la finalización del super ciclo electoral, ¿no? Como lo han denominado algunos expertos, que inició en el 21 y finaliza este 2024. Yo creo que cuando hablamos de la autonomía de los órganos electorales hay que enfocarnos en los cuatro ámbitos de la autonomía, que son los que al final influyen, ¿no? En este caso. La primera es la autonomía política, y creo que es la más importante de todas, que es la que implica la calidad que tiene el órgano electoral de ejercer su función, se realice de manera independiente. Y esto a veces es lo más difícil de lograr, ¿no? La autonomía financiera, por supuesto, es el talón de Aquiles para la mayoría de órganos electorales en América Latina, cuando no cuentan con esa solvencia financiera y tienen que ir a negociar el presupuesto electoral y el no electoral también con el Congreso de sus respectivos países. Y ahí entra ese juego, ¿no?, de dependencia política al vaivén de lo que los congresistas consideren apropiado. La autonomía jurídica, por supuesto, que sería el tercer ámbito, que es sumamente importante y creo que de aquí se basa todo. Cuando hablamos, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no?, de nuestros tribunales supremos electorales, la palabra supremo, la verdad, está de adorno. El caso de Guatemala, donde tienen dos instancias superiores que pueden revertir las decisiones del Tribunal Electoral. En primera instancia, la Corte de Justicia, Suprema de Justicia, y la Corte Constitucional. Entonces, y hay muchos casos similares donde vemos que esa autonomía jurídica lastimosamente no la tienen, y creo que es un paso que hay que verlo con fondo y tratar de enmendarlo. Y finalmente, la autonomía administrativa. Creo que este es el menos maligno para nuestros órganos electorales en América Latina. Creo que la mayoría ha logrado su autonomía administrativa, pero obviamente también depende de los ámbitos que se mencionaron anteriormente, del financiero, etcétera. Cuando hablamos de independencia, hablamos de independencia respecto del gobierno, pero también respecto del poder político, pero también de la politización de la justicia, que muchas veces, como dijo y como ejemplificó Máximo, adopta la forma, el procedimiento judicial como forma de lograr una agenda política. Es instrumentalizada en algunos gobiernos para darle un formato de legitimidad a maniobras para excluir o para incluir indebidamente o para jugar con los plazos y con los tiempos del cronograma electoral. Veamos en estos días lo que está pasando en Panamá, por ejemplo. No sabemos todavía quiénes van a ser los jugadores porque hay una decisión de la Corte Suprema pendiente respecto a la habilitación de un candidato, con la mayoría de los ministros de la Corte, de los miembros de la Corte, en receso. Hay una buena demostración de cómo la falta de independencia respecto de ciertos procedimientos, o que en algunos periodos tendrían que modificarse las formas de revisión de las decisiones de los órganos electorales. La independencia también tiene que ser respecto de los partidos políticos, respecto de proveedores, de empresas que se han constituido en los últimos 20 años, en muchos lugares, en verdaderos árbitros de la evolución o no de las formas en que se realizan las elecciones. Y por lo tanto, cuando un contexto nacional podría permitir cambios en la forma de administrar los procesos electorales, y esos no se hacen, o se hacen en alguna dirección en lugar de en otra, no por la evolución natural y los estudios que se hagan entre la sociedad civil, la academia, en los órganos electorales y finalmente sean consagrados por la legislatura, sino por simplemente ceder a presiones de proveedores, de sectores corporativos importantes, también estamos abandonando la independencia que debe regir los órganos electorales. Es otra forma de manipulación de los procesos electorales. En Centroamérica se ha caído mucho el interés por el desempeño de las instituciones electorales, como hay un conformismo bastante peligroso, toda esta contaminación que hay de redes
falsa discusión o debate en redes sociales no permite profundizar en los temas. Cada vez es más superficial el debate y la discusión sobre lo que hace falta para no seguir perdiendo nuestras instituciones que están en caso de Centroamérica, yo te diría en una debacle muy importante en términos democráticos. Y yo te diría, bueno, en el caso de Guatemala no teníamos una de las pocas instituciones que gozaba de cierto prestigio, arriba del 50%, era el Tribunal Supremo Electoral. Fue de las últimas que conservaban esa opinión favorable del público, de los ciudadanos, y eso se ha ido perdiendo y se perdió bastante en la última elección. El ecosistema en el que se desempeñan, en el que se desenvuelven los organismos electorales, en el caso nuestro, pues es un ecosistema de corrupción total, por llamar así. Estábamos gobernados por fuerzas políticas que tenían un pacto que aquí llamamos pacto de corruptos, pacto de corrupción, durante 3 gobiernos consecutivos. Eran diferentes presidentes con diferentes partidos que llegaban al poder, pero la misma matriz, que era organizarse para saquear el Estado. En el caso de Guatemala, otra cosa que tiene que ver con otro de los principios rectores para tener una autoridad electoral sana, pues el tema de la inclusión. Nosotros acá en Guatemala, ustedes saben, es un país que la mitad de la población es indígena, es la población históricamente excluida de todo, y hoy nos dieron una gran lección porque fueron ellos los que lideraron la defensa del voto y del resultado electoral en la pasada elección presidencial. Todavía muchos se preguntan, bueno, ¿por qué los indígenas que prácticamente son excluidos de la economía, de la política, de todo, son los que sacaron la casta, dieron la cara, bloquearon todas las carreteras del país y el país prácticamente se paralizó? Bueno, yo creo que esa gran lección de tener ahí al gigante dormido, en el caso de Guatemala, sí hizo temblar las estructuras, digamos, conservadoras, que gobiernan el país. Y hoy en día yo te diría que esa irrupción de los pueblos indígenas es la que mantiene todavía inhibidos al pacto de corruptos a no dar un golpe de Estado. A lo único que le tienen miedo es a la gente en la calle. Todo lo demás lo pueden controlar, lo pueden moldear, lo pueden comprar, pero cómo mantener esa participación viva de los pueblos indígenas, pues ese es el reto que tiene este gobierno, abrir los espacios para que la inclusión se haga una realidad para los pueblos indígenas, no solo en el tema de darles espacios a nivel de posiciones de gobierno, sino de abrir muchas áreas que han estado vedadas a su participación.